Que el Señor les bendiga es mi deseo y oración. Estamos estudiando el libro de Isaías y hoy vamos al capítulo 49. Isaías 49. La semana pasada estuvimos con el 45, pero 46, 47, 48 hace una reiteración de la idea del capítulo 45 y yo quiero que avancemos en este capítulo 49 que tiene pero tanta bendición como tema de ser luz y dar luz a las naciones. Y cuando la Biblia habla de naciones, no está pensando en una geografía o un mapa, está hablando de personas, de familias. Dios quiere que tú y yo seamos bendición para otras personas, para otras naciones. Y por eso en muchos libros de la Biblia vemos que el mensaje mesiánico, hablando de Isaías y hablando de lo que Isaías profetizó acerca de Cristo, era enviado no solo para Israel, pero para las otras naciones también. Así que luz para las naciones. Jesucristo es la luz, Él es para todas las naciones. Tú y yo recibimos esa luz, como dice el otro texto, en su luz veremos la luz, como decíamos el domingo también. Qué interesante que el Señor nos da su luz. Si hoy tú y yo brillamos es por la luz de Cristo. Nosotros no tenemos luz propia, pero sí podemos tener la luz de Cristo y es luz para las naciones. Pero el enfoque de este capítulo 49 es que el Señor es la luz que necesita este mundo. Es la luz para la salvación de las naciones. El siervo de Jehová, que es una de las frases que usa este capítulo y los anteriores y otros más adelante, y hay muchos comentaristas también lo hablan. El siervo de Jehová, que es Jesucristo, es instrumento para la salvación universal, para la salvación de todas las personas que crean en Él, crean como futuro, pero que creen en Él también. Así que el que tiene a Dios, tiene por guía a Dios, es decir, el que tiene a Dios por guía, no teme al camino. Aunque parezca oscuro el camino, Dios va a estar siempre con él. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones nuestro camino se torna oscuro o con neblinas. No sé si usted ha conducido el carro y a veces hay una neblina que no puede ir a toda la velocidad que usted quisiera porque no se ve mucho o oscurece de pronto y usted, aunque las luces del carro, pero tiene que aminorar la velocidad por precaución o entra a algún lugar y no se ve todo claro. Bueno, la vida a veces se torna así, pero si el Señor está con nosotros, va a haber luz para el camino, va a haber luz para el sendero de nuestras vidas y esa luz que hoy tenemos también puede alumbrar a otros. Isaías hace como una canción y muchos comentaristas hablan de este capítulo como la segunda canción del siervo sufriente o del siervo de Jehová y está identificando a Jesús, por supuesto, como el Mesías, el que el Señor llamó para salvación de nosotros. No podía venir un hombre, no era Moisés, no era José, no era David, no era Isaías, era Jesucristo, el Dios hecho carne, que perfecto para salvarnos, sin pecado. El mensaje se expande para restaurar toda criatura, todas las naciones, entiéndase, personas, con el propósito y la dirección que Dios tiene claro porque Él conoce cada una de nuestras vidas, familias y naciones. La iglesia, tú y yo tenemos que también sentirnos parte, porque lo somos, del llamado de Él para hacer luz en medio de las tinieblas. No tengas temor cuando hay tinieblas a tu alrededor, tú eres la luz para ellos. No tengas temor cuando hay problemas a tu alrededor, tú eres la solución para ellos. No porque seamos especiales ni que seamos más inteligentes ni nada, no, es porque tenemos a la luz que es Cristo en nuestras vidas, porque tenemos la solución, porque somos embajadores del reino del Señor. Así que si una frase puedo usar para comenzar esta reflexión verso por verso o porción por porción, uso que Dios te ha llamado. Así como llamó a Jesús
o trajo a Jesús y en un llamamiento especial, entiéndase, enviándolo a este mundo y a muchos otros que ha llamado, Dios te ha llamado. Los llamados por Dios no son solamente los pastores o alguna persona que es muy popular o muy eminente. No, no, no. Toda persona que ha sido salvado es un llamado de Dios. Así que tú eres llamado por Dios. Dice Isaías en el primer versículo, y hago como un resumen, y estoy viendo versículo 1 hasta el 3. Dice, oídme, islas, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. El llamado que Dios nos hace es, yo quiero que piensen en el Señor de nuevo como un ser sobrenatural que no está en el espacio, que no está en el tiempo, que lo sabe todo, que está en la eternidad. Así que el llamado que Dios te ha hecho a ti no se le ocurrió ayer, no dice voy a pensar a quién llamo. No, 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 no. Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Dios te conoce a ti primero que tú te conocieras, primero que tus padres te conocieran. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y desde allí también Dios tiene un plan maravilloso con tu vida, un llamado. Cuando dice islas y cuando dice pueblos, está refiriéndose a personas, lugares geográficos donde están personas, en lugares donde se representa la humanidad, tú y yo y mucha gente a nuestro alrededor. Siempre el Señor tiene memoria de cada uno de nosotros para, es decir, se acuerda de lo que Él ha prometido y somos sus siervos. Dice, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Él sabe quién eres. Él sabe y te llama, nos llama para ser siervos de Él. Por supuesto, está hablando del Señor, pero Isaías también está usando una forma que ilustra el llamamiento humano, porque está hablando de llamó desde el vientre de mi madre. Dios llama con propósito antes de nuestro nacimiento. El ministerio, lo que te gusta, lo que has aprendido, lo que aprendiste con tus padres en la escuela, muchas cosas son la sumatoria del llamado de Dios. Tu historia, tus momentos buenos, todo lo que has ido aprendiendo, Dios lo va a usar como parte de el gran propósito de Dios con tu vida. Dice Jeremías capítulo 1, verso 5, antes que te formases en el vientre te conocí y antes que naciese te aparté para mí, te santifiqué. Dios de algún modo a Jeremías se lo dijo, pero lo dejó escrito ahí en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque también se aplica a tu vida. Antes que tú nacieras, Dios te llamó para que le sirvieras porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10 nos recuerda que tú y yo fuimos creados para vivir sirviéndole, para vivir en buenas obras, para vivir agradándole en todas las cosas, para estar enfocado en el propósito de Él para cada una de nuestras vidas, para estar siempre enfocado en el llamado que Él nos hizo. Fuimos creados para buenas obras. Ok, la iglesia tiene que, tú y yo tenemos que, como creyentes, como discípulos, siempre escuchar la voz. Y muchos dicen, Dios me habrá llamado. Bueno, quiero usar este estudio para decirte, sí, Dios te llamó. Yo no sé si Dios me ha llamado. ¿Cómo lo sé? Te lo estoy diciendo hoy. Dios te llamó. ¿A qué, pastor? Bueno, poco a poco te darás cuenta para qué Dios te ha llamado. Pero confía en medio de todas las situaciones de la vida, Dios va a ministrar. Confía en Dios. Es lo segundo que quiero compartir. En medio de la confusión del mundo, de Israel en aquel tiempo, hay un mensaje de esperanza. Y Cristo vino a este mundo para darle esperanza a todos aquellos que creen en Él. Y para ti y para mí está el Señor en ti y en mí para que confiemos en medio de toda
la tribulación que podamos tener. Dice este verso, esta porción, siervo experimenta el fracaso, pero confía en el Señor. Verso 4. Pero te dije, pero yo le dije, además he trabajado y en vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Muchas veces, y no quiero que vea como el programa o el culto o el ministerio de la iglesia. No, no. Quiero que lo veas aplicado a tu vida. Muchas veces has trabajado muy fuerte. Has trabajado para cuidar tu familia, has trabajado en en tu empleo, en tu negocio, en tus cosas. Has orado, has hablado con otras personas, has evangelizado, has testificado, has ayudado y no ves provecho, es decir, no ves resultado y tú como te desanimas. Y nos ha pasado a todos, ¿verdad? Dice, he consumido mi fuerza. Isaías está diciendo, wow, estoy aquí ya que no aguanto más. Pero también lo ilustra como el Señor. En esta canción, en esta poesía que Isaías nos habla del siervo sufriente que es Cristo, que después de haber hablado de los discípulos, todos los dejaron, Pedro lo negó, uno lo entregó. ¿Te imaginas si te pusiera en la posición del Señor, si tú fueras el Señor? 12 amigos, que uno te entrega para que te mataran, otro que te negara, otro que salieron corriendo después cuando estabas en problemas. Bueno, esta es la ilustración para Jesús, pero para ti y para mí hay cosas que también nos desaniman, nos dejan sin fuerza, empleamos mucho tiempo y crees que ha sido en vano. Bueno, quiero decirte, mi causa está delante de Jehová, tu causa está delante de Jehová y él y mi recompensa con mi Dios. ¿Sabe? Muchas veces nos desanimamos porque esperamos la recompensa del lugar equivocado o de la persona equivocada, pero trabajamos para el Señor. Servimos al Señor. Y no estoy hablando yo como pastor, Magdai, mi familia. No, 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 no. Estoy hablando para ti. Servimos al Señor. La iglesia es del Señor. Somos la luz del Señor. Así que es para el Señor y no es en vano. No es en vano. Cuando tú trabajas para Dios, sabes que el Señor está tomando nota de cada una de tus sacrificios, esfuerzos, deseos, buenas obras, cosas que has hecho. Dios no se olvida. Hebreos nos dice que él es fiel para recordar cada una de las cosas que hacemos. Y de nuevo, no estoy hablando de los cultos el domingo, estoy hablando de todos los días, cuando ayudas a alguien, cuando evangelizas, cuando oras por alguien, cuando animas a otro. Tal vez tú dices, mira que yo he hablado con esa persona, y me siento mal. Mira, en el tiempo de Dios va a haber una respuesta, boom, maravillosa. No es en vano, hay una causa por la que nosotros trabajamos y la recompensa viene de Dios. Cuando servimos a Dios, estamos contentos porque siempre Dios nos va a recompensar. Dios ve nuestro trabajo. Dice Gálatas capítulo 6, verso 9. Me encanta esto. Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a recoger si no desmayamos. Recuerdo Magda y yo al principio evangelizando. A los que no se saben la historia, Magda y yo imprimimos 7,000 invitaciones. Gracias a Dios que una iglesia nos ayudó. Hojas, imprenta y pam, pam, pam. Iglesia a la red, puerta por puerta. Parecíamos testigos de Jehová aquí en Greenboro, en todos los lugares. Entregando, 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 ahí, ahí, ahí. Bueno, de todas esas invitaciones, recuerdo que ha habido 2 personas que nos respondieron. Gracias a Dios están en la iglesia también con nosotros. Qué tremendo. Y íbamos a los lugares, y yo sé que muchos han pasado por lo mismo. Le cuento mi experiencia, pero de algún modo uno dice, wow, como he sembrado, como hemos sembrado, Magda y yo, y otros también después que se sumaron y fuimos a evangelizar y llamábamos por teléfono y oración y vigilia, y lo seguiremos haciendo en el nombre del Señor. Pero me gozo que Wilmar el otro día estaba evangelizando a unos hispanos por allá en su trabajo y los hispanos le dijeron, el pastor Javier, yo lo conozco. Y otro por allá, la iglesia de la red, yo lo conozco. ¿Y Mercy Hill en español? Sí, ya me hablaron ya.
Qué bueno, la palabra es sembrada y Dios nos ha recompensado porque hoy todos los que han llegado ha sido el fruto de lo que Dios está haciendo. Así que no es en vano lo que haces, no es en vano tu oración, eres luz para las naciones. Y lo estoy diciendo por ustedes, no solamente por nuestra experiencia como pastores al plantar la iglesia. Lo que hacemos hoy no es en vano. Poco a poco, en el tiempo de Dios, irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla. Y quiero que lo veas también desde el punto de vista familiar. Eso que estás haciendo del reino de Dios en tu familia no es en vano. Guiando a tus hijos, aconsejando a tus hijos, aconsejando a tus hijas, aconsejando a tu esposa, a tu esposo, a tu primo, a tu pariente, a la suegra, todo el mundo. Todo ese tiempo que estás invirtiendo no es en vano. Igual, todo lo que pasó Cristo no fue en vano. Aunque lo negaron, aunque los dejaron, aunque lo entregaron, no fue en vano porque la obra del Señor es maravillosa. Dice, por tanto, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes en vuestro trabajo en el Señor, no es en vano. Pablo recompensa o deja este versículo a la iglesia de Corinto. Y esta iglesia, aunque tenía muchos problemas y había muchos regueros en Corintio, había muchos problemas allí, pero ellos estaban siendo útil para la obra del Señor de algún modo. Y Pablo le deja palabras de recompensa y le dice a todos los que estaban consagrados y estaban haciendo la obra del Señor, dice, no es en vano, aunque otros nieguen al Señor, no es en vano lo que estás haciendo. Aunque no es en vano, no es en vano. Pablo está dando ánimo. Y yo te dejo esta palabra para que la recuerdes. Primero los Corintios 15:58. Tu trabajo en el Señor no es en vano. De nuevo, no hablo solo de los cultos, hablo de tu vida de oración, hablo de tus rodillas, hablo de tu evangelismo, hablo de tu deseo de que otros vengan al Señor. La iglesia, tú y yo tenemos que seguir sirviendo fielmente al Señor. En estos tiempos donde falta consagración, donde la gente toma las cosas a la ligera, tú y yo tenemos que continuar echando raíces, consagrados fielmente al Señor y veremos resultados en este tiempo y tal vez en otras generaciones. Me gozo escuchar los testimonios de los discípulos pequeños, Jessica, Adonis, que cuando hace, yo creo que más de 15 años, escucharon mensajes de Dios y ahora cómo están sus familias y sus vidas siendo bendecidos y ellos están siendo de bendición para otras personas. Ahorita voy a contar algo interesantísimo. Así que tienes una misión, la misión del siervo, y quiero que pongan la mente ahora en Cristo, piensen en el Señor. Verso del 5 hasta el 7, Él es luz, Cristo es luz para las naciones. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz de las naciones para que seáis mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Cristo fue profetizado por Isaías como la luz para las naciones. Él es la luz para salvación para hasta lo postrero de la tierra. Y hace eco en mi mente cuando oigo postrero de la tierra, Mateo capítulo 28, verso 19, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando Hechos capítulo 1, verso 8, dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, los posteros de la tierra. Qué interesante que hoy tenemos muchos modos también de llegar a cada uno de esos lugares de parte del Señor para cumplir su misión. Definitivamente tú y yo tenemos una misión. Y me gusta ese término de misión y lo veo desde el punto de vista de lo que Dios nos dejó en su palabra. Como iglesia, y no digo iglesia Mercy Hill en español, como iglesia podemos nosotros recordar que el Señor nos dejó una misión. La iglesia del Señor tiene una misión para toda la iglesia universal, para toda la iglesia en todo el mundo. Hay una misión que el Señor nos dio: ser y hacer discípulos de Jesucristo, servirle a Él. Por supuesto, cada iglesia tiene una visión diferente, estrategias diferentes,
la aplicación de cómo vamos a cumplir la misión. Pero tú y yo tenemos esa misión dada por él de ser luz. Dice, también te di por luz a las naciones. Tú y yo recibimos la luz de Cristo para muchas personas y el objetivo no es que la gente se sienta bien. La iglesia y el mensaje del evangelio no es a priori, es decir, lo principal no es que la gente se sienta bien, sino que sea salvación para las naciones. El evangelio no es para sentirse bien. Hay personas que vienen a la iglesia y dicen, qué bien me sentí. Muy bueno, gloria a Dios. Y estamos contentos que la gente se sienta bien. Pero el mensaje del evangelio es para la salvación, para que la gente sea salvo del pecado, para que las personas puedan conocer la luz de Cristo Jesús y tengan vida eterna. Ese es el centro y la primera acción del Señor. Teniendo el evangelio, teniendo al Cristo Jesús, que es la luz del mundo, que es el siervo sufriente que vino a morir en la cruz del Calvario para darnos la salvación, todo lo demás se arregla. Y yo sé que cada uno tenemos nuestra historia, nuestros altos y nuestros bajos, pero teniendo a Cristo, todo es posible. Así que evangelio es para darnos luz, sacarnos de las tinieblas y traernos a salvación y luego gozar de los beneficios del evangelio en nuestras vidas. Dice Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando tú y yo recibimos la luz de Cristo, del siervo sufriente que es Cristo, y tenemos la salvación, las tinieblas se disipan, se van de nuestras vidas y vamos a tener un enfoque para todas las áreas de nuestra vida. Y muchas cosas van a ir santificándose, mejorándose, apartándonos del pecado y apartándonos más para el Señor. Por eso Mateo capítulo 28, verso 19, como decía ahorita, id y hacer discípulos a todas las personas. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que enseñar lo que hemos aprendido, tenemos que transmitir experiencia, madurez espiritual para otras personas. Pastor, pero ¿cómo lo hago? Hay una fórmula muy sencilla. Escoge una persona de las que conoces que necesita crecer hasta donde tú estás y enséñale todo lo que sabes. Dedica, aunque sea 1 hora a la semana, comparte con él la palabra, comparte oración, aconseja, modela, es decir, sé ejemplo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes, en palabra, en conducta, en fe, en espíritu, en amor y en pureza. Es importantísimo que podamos ser ejemplo para otros. Tú y yo tenemos que tener una visión misionera. El Señor vino por nosotros. Nosotros tenemos que ir y de hecho Él nos envió a ir. No podemos encerrarnos en nuestros problemas. Hay muchos que hablan de encerrarse en las 4 paredes del templo. Ok, no nos encerremos en el templo solamente como una visión misionera de que la gente venga al culto, pero tú y yo tenemos que ir a buscar y ayudar a que la luz de Cristo llegue a otras personas. Dios va a consolar a su pueblo, a ti y a mí, y Dios va a recompensar. Dice la Biblia, Dios no olvida tu obediencia. El Señor tampoco olvidó la obediencia de Cristo y fue dándole, dice la palabra, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Yo estoy convencida de que todas las madres aquí nunca se olvidan de de sus hijos. Aunque ella se olvida, dice el Señor en la palabra, Isaías 15, yo nunca me olvidaré de ti. Y está hablándole a Israel, por supuesto, como nación en aquel momento, pero quiero que tú tengas esta palabra de parte del Señor para ti. Nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Si esta palabra le hace falta a alguien, la voy a repetir. Dios nunca se va a olvidar de ti. De ti, nunca se va a olvidar. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, es decir, tallado. El Señor tiene tu nombre, tu vida, te cuida en la palma de su mano. ¿Te imaginas qué protección tan fuerte? Así que Dios está consolándote, Dios ve tu fidelidad, Dios ve tu consagración, Él es fiel y tiene memoria, se acuerda de ti. Su amor y su fidelidad siempre sobrepasa
todo entendimiento. Y voy a decir una frase que una vez escuché de un pastor, me dio risa, pero tiene mucha profundidad. Dios te ama más que tu madre. El amor de madre es tremendo. Se habla de que incluso la mamá queda con elementos genéticos de su hijo en el tema del cordón umbilical y toda esta conexión física de madre e hijo, pero aún Dios ama más que la madre, ama más que la madre y que el padre, por supuesto. Hay un amor eterno de Dios para contigo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. El Señor tiene cuidado de ti. Dios no se olvida de tu obra. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31, 3. La misericordia del Señor te ha alcanzado y la buena noticia es que será hasta el día de Jesucristo. Nuevas son cada mañana. También el Señor multiplica y da victoria. Para aquí el profeta Isaías del Señor dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Tus destructores y tus asoladores saldrán de ti. Mira, para Israel en aquel tiempo que estaba en crisis espiritual, Dios está dando una palabra de esperanza y lo primero está hablándole a ellos, pero también está hablando del Señor que trae esperanza para todos los enemigos, es decir, esperanza de libertad y de salvación frente a los enemigos que le asediaron al Señor, a Israel y a tu vida y a mi vida, los enemigos del pecado, la salud, todas las situaciones y consecuencias del pecado. El Señor trae restauración para sus hijos, trae libertad, conoceréis la verdad te hará libre. El Señor tiene grandes cosas para ti. Dios restaura lo que fue destruido. Tal vez en nuestras vidas, por X o por Y, hay cosas que han sido afectadas emocionalmente, espiritualmente, materialmente, pero Dios restaura y multiplica. La nación de Israel estaba de esclavos, el Señor los trajo y hubo una restauración. En los capítulos anteriores vimos a un hombre siendo usado por Dios para restaurar a la nación de Israel. Nehemías fue enviado para restaurar los muros. Esdras fue enviado para restaurar la vida espiritual, pero Jesucristo fue enviado para restaurar la libertad espiritual de todas las naciones, de toda persona. Dice Joel capítulo 2, verso 25, y los restituiré los años que comió la oruga. Los que saben y han plantado, cuando cae alguna ¿cómo es? Plaga a la plantación, wow, se comió todo eso, se perdió la siembra. Y eso es fatal, pérdida de dinero, pérdida de tiempo. Pero dice aquí, y esto lo ilustra el profeta Joel, dice, voy a restituir los años que comió la oruga. Y si a alguien le hace falta esta palabra, se la dejo también. Dios va a restituir los problemas que ha tenido. Tal vez las decadencias física, espiritual, emocional, cosas que tú dices, pero si yo lo hice todo bien, ¿y de dónde salió esta oruga que me comió la plantación? ¿De dónde salió esta enfermedad? ¿De dónde salió este problema? ¿Por qué me pasó esto? Dios va a restaurar. Dice, restituiré los años, no está hablando de días ni meses, que comió la oruga, los problemas que has tenido, Dios va a restituir. Y lo habla para la nación de Israel, pero recuérdate, tú y yo somos el Israel de Dios hoy también. Al que venciere, dice Juan en Apocalipsis, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aunque Pablo nos hace un adelanto, Efesios capítulo 1, verso 3 dice, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no está en mañana, está en hoy, porque Dios está en la eternidad. Y tú y yo, aunque estamos en el tiempo, podemos decir gracias, Señor, porque tú nos has dado la victoria. Tenemos que creer la victoria, tenemos que vivir la victoria que el Señor ha ganado para ti y para mí y vencer al que venciere.
le daré que se siente conmigo en el trono. Por supuesto, posición de gloria, de eternidad. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. La iglesia debe creer que los tiempos de destrucción pueden ser seguidos de tiempo de restitución. Dice un refrán, siempre que llueve escampa. Viene en tormenta, ya acabará, viene la restitución. Viene enfermedad, ya terminará, viene la salud. Vienen las crisis económicas, ya acabará, va a hacer una restauración financiera para tu vida. Vienen los problemas personales, hay que perdonar, hay que restituir y va a haber tiempo de multiplicación. Para Israel fue lo mismo, tiempo de crisis, tiempo de ser esclavos, tiempo de haber sido llevados a otros lugares, pero llegaron a su tierra y fueron multiplicados. Y vemos hoy tantos avances de la nación de Israel, aún hoy cuando están en guerras y situaciones. Wow, hay unas estadísticas tremendas de la nación de Israel que usted puede googlear acerca de los logros de Israel, cómo hoy gozamos de tantas cosas y han sido logros de la nación de Israel como pueblo escogido de Dios. Pero quiero llevarlo a la iglesia. Muchas personas hoy hemos sido restituidos de parte del Señor y estamos gozando de los beneficios del evangelio y del reino del Señor. Tiempo de multiplicación. Y tienes que creerlo porque al final Dios quiere darte la bendición. Él dice que tiene planes contigo, planes de bien, planes de gozo, planes de salud, planes de restauración. Eso lo trae la luz que es el Señor. Termino con una historia bueno, tengo dos pequeñas historias. Dice, una iglesia en un barrio, muy pequeña la iglesia, y estuvo por muchos años, alrededor de 20 años, como con 15 o 20 personas, y el pastor predicaba y él estaba tan, tal vez, desilusionado. Dice, bueno, llevo tantos años, no crece, no crece, no crece, pero uno de sus jóvenes fue a otro país como misionero y predicó a miles de personas. Llegó a muchas personas. Después, esa misma iglesia se convirtió en un centro de entrenamiento para misioneros y pastores. Muchas veces pensamos que lo que hoy está pequeño nunca va a crecer. Mira, sé fiel en lo poco y en lo mucho Dios te pondrá. Y quiero que lo aplique a cualquier área de tu vida. Sé fiel en tu familia, sé fiel en tu economía, sé fiel en tu salud, sé fiel en todo lo que Dios te ha dado. Aunque te parezca poco, Dios puede obrar de una manera poderosa. La historia se Amén. repite también para una maestra de escuela dominical de cierta iglesia y ella estaba invirtiendo tiempo, pero tenía un solo alumno en la clase de dominical. Y era una iglesia americana, tengo que decirlo por el personaje que voy a mencionar finalmente. Y ella estuvo alrededor de 3 años invirtiendo cada domingo, preparándose, esperando más niños, pero solo aquel niño venía. Y después de invertir mucho tiempo, casi 5 años en aquel niño solo, y la iglesia que ella muy pequeña, aquel niño después fue Billy Graham y Dios usó a Billy Graham para llegar a muchas personas. Así que lo que hoy nos parece poco, Dios lo puede multiplicar a mucho. Aunque el camino del siervo sufriente y de la iglesia hoy puede parecer oscuro y sin fruto, Dios tiene un propósito siempre mayor. La obra de Dios va a ser mayor. Tú y yo seamos fieles al llamado que Él nos hace, vamos a estar consagrados, vamos a hacer lo que tenemos que hacer porque Dios es quien da el crecimiento tanto en número como en calidad. Y entiéndase, para tu vida, para tu familia, para todo lo que emprendas. Dios es fiel cuando nos sentimos llamados por Él y cumplimos su propósito para con nuestras vidas y en este mundo, porque Dios te ha llamado con un propósito específico para llevar luz a las personas que te rodean. Así como envió a Cristo, el siervo sufriente, que vino para dar salvación, tú y yo somos embajadores también del siervo sufriente, de Jesucristo, para que mucha gente alcance la salvación. No te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo vas a recoger, si no desmayas. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y mi oración.